Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches desde Radio María. Una vez más estamos aquí preparados en la aventura de la fe para ofrecerles una nueva aventura misionera. Y empezamos, como siempre, nuestra aventura saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, mandando saludos, esta vez a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, aquí en Valencia, en la calle Alboraya, y muy especialmente para la señora Milagro Jordá, que es una feligresa de esta parroquia que escucha el programa. Yo casualmente me enteré que estaba escuchando el programa por un familiar suyo. Dice, pero tú estás en el programa La Aventura de la Fe. Digo, sí, pues bueno, pues mi suegra siempre lo escucha y sigue Radio María. Así que ya sabéis, todos los que escucháis el programa y que escucháis Radio María tenéis que comunicaros con nosotros porque desde aquí os mandaremos un saludo. Pues enviamos esos saludos, como siempre, desde la Aventura de la Fe y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Fray José Vicente Miguel, terciario capuchino. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero en el que hoy nos vamos a ir hasta Costa de Marfil. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Muy buenas noches de nuevo, y donde lo dejamos seguimos reflexionando sobre cómo aplicar la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Lo dejamos en el punto 4 y habla del primer anuncio, se está especificando sobre esto, el primer anuncio según la Evangelii Gaudium. Dice, este anuncio central, principal y fundamental que llamamos querigma, se puede expresar de distintas maneras. Y uno tiene que ser creativo para descubrir cómo conviene transmitírselo a cada persona y en cada situación concreta. Hay miles de formas de expresarlo, con palabras, con símbolos, con imágenes. Hay una manera de decírselo a un niño, otras maneras para decírselo a un agnóstico, otras maneras para decírselo a un artista, otras maneras para decírselo a un enfermo, etc. De hecho, en el Nuevo Testamento no aparece siempre del mismo modo. En algunas partes se destaca el amor de Dios que envió a Jesús. En otros textos se destaca su entrega en la cruz. Y en otros textos se destaca más que Jesús está vivo con nosotros. Porque los evangelizadores destacaban un aspecto u otro según lo que les parecía más conveniente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan está expresado así: tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En los escritos de Pablo, el anuncio del Evangelio se concreta más en la fuerza salvadora de la cruz. Me amó y se entregó por mí. O todos pecaron y están privados de la gracia de Dios, pero son justificados por el don de su gracia a causa de la redención realizada en Cristo Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se ve que los discípulos destacaban sobre todo el anuncio de la resurrección. Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso. Les anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Cuando los acusadores de Pablo resumían lo que él enseñaba, decían que hablaba de Jesús, de quien afirma que está vivo. Vemos así que en los Hechos se remarca mucho el anuncio del Jesús vivo. ¿Cómo lo propone la Evangelii Gaudium? Cuando Evangelii Gaudium resume el mensaje fundamental del Evangelio, une todos estos distintos aspectos: el amor de Dios, la entrega salvadora de Cristo en la cruz y la seguridad de que Él está vivo. Al menos en 3 partes del documento aparece este anuncio central con distintas palabras. En el punto 36 dice que el núcleo del Evangelio es este: la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. ¿Por qué comienza destacando la belleza?
porque no basta anunciar estas cosas si no mostramos la belleza que tienen, si no transmitimos el atractivo que poseen. El objetivo es lograr que todos acepten ese mensaje, que lo aprecien, que lo gocen y no solamente que lo escuchen. Por eso hace falta una creatividad nuestra para buscar que este anuncio llegue a cada uno de tal forma que pueda admirar su hermosura y sentirse así personalmente atraído. Pero en otras partes de Evangelii Gaudium se vuelve a hablar de este anuncio central con otras palabras. Por ejemplo, en el punto 164. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. En el punto 128 dice que el anuncio fundamental es el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. De otra forma más existencial, en el punto 121, también dice cuál es el mensaje misionero que siempre podemos y debemos transmitir. Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros. Usemos pues la sensibilidad y la creatividad y preguntémonos juntos de qué maneras podemos expresar este anuncio a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los trabajadores, a los distintos tipos de personas que habitan en nuestro barrio o nos encontramos cada día. Pues hasta aquí nuestra sección de formación misionera y nos vamos a ir ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras. Bueno, pues dos noticias, una de aquí y otra de allí, dos simples noticias. Una es porque verano misioneros Silos con Cristianos Sin Fronteras. Un año más ya están aquí las propuestas de Cristianos Sin Fronteras para vivir un verano misionero y especial en Santo Domingo de Silos, cuna de espiritualidad y de misión. Desde el 17 de julio hasta el 30 de agosto se sucederán las experiencias destinadas a niños, jóvenes y familias. La primera de estas propuestas será Verano Misioneros Silos, del 17 al 26 de julio, un espacio de lugar de encuentro para diferentes carismas y realidades eclesiales, comunión, participación y animación misionera. Está abierto a todos, a niños, adolescentes, jóvenes, familias al completo, grupos parroquiales, colegios, religiosos y misioneros. Se sucederán los talleres de los momentos de oración, de dinámicas y juegos, música y también los momentos de silencio. Habrá marchas en el entorno único que rodea al monasterio y la localidad de Santo Domingo Silos. Con Operación Futuro, que se desarrollará del 23 de julio al 1 de agosto y que va dirigido a adolescentes y a jóvenes que quieren ser protagonistas, marcar el ritmo de su vida y caminar en cristiano, siendo iglesia, siendo puentes de encuentro y constructores de paz, siendo animadores misioneros de la comunidad. En estos días, tras los momentos de acogida y encuentro con todos en Silos, se harán también varias etapas del Camino de Santiago. Y finalmente, del 28 al 30 de agosto, tendrá lugar el encuentro multifestival Silos para vivir un fin de semana diferente con música, fe y arte, puentes de encuentro y de paz entre los pueblos, instrumentos de evangelización de la cultura. Así lo han expresado el grupo de Cristianos Sin Fronteras. Para mayor información pueden dirigirse al Movimiento Cristianos Sin Fronteras y podrás participar en estos encuentros Silos que ya llevan muchos años haciendo animación misionera. Y la otra noticia, pues es una noticia que viene desde Asia, en concreto de Bangladesh, y es la ordenación de 9 seminaristas como diáconos. En una solemne ceremonia celebrada el pasado mes de mayo, 9 seminaristas han sido ordenados diáconos en el Seminario Mayor del Espíritu Santo en Bangladesh. Todo un soplo de esperanza para una iglesia minoritaria en un país de mayoría musulmana con más de 150 millones de habitantes. Los católicos en Bangladesh son una minoría de apenas medio millón.
articulada en 10 diócesis y muy dispersa por el territorio de este país, que tiene la densidad de población más alta del mundo. La Iglesia de Bangladesh ha vivido esta ordenación diaconal como una verdadera fiesta que ha reunido a sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles para celebrar esta nueva generación de ministros que se preparan para el sacerdocio y el servicio pastoral. Y es que el Seminario Mayor del Espíritu Santo es el único seminario mayor del país, por lo que las otras 9 diócesis suman sus seminaristas a las de la diócesis de Dakar, que es donde se encuentra ubicado el seminario. El Seminario del Espíritu Santo es uno de los 741 seminarios apoyados por las obras misionales pontificias a través de su obra San Pedro Apóstol, que en España promueve la jornada también de vocaciones nativas, un apoyo que se materializa año tras año gracias a la generosidad ininterrumpida de tantos fieles católicos de todo el mundo con las vocaciones en los países de misión. Solo en el último año se enviaron más de 36.000 euros para apoyar la formación de 96 seminaristas que alberga y que son verdaderamente el futuro de la Iglesia en Bangladesh. Así pues, animamos a todos también a participar de vocaciones nativas y también al apoyo de la obra San Pedro Apóstol. Pues cerramos las noticias misioneras y nos vamos a ir con la entrevista de hoy. Cosa. Si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin, si puedo iluminar cuando haya sombras, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Si necesitas que sea paciente cuando la incertidumbre vuelve y me hace temblar, si quieres que confíe plenamente, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Y es que yo confío en ti porque me das la vida, tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Fray José Vicente Miguel, que es terciario capuchino, va a compartir con nosotros su experiencia misionera en Costa de Marfil. Buenas noches de nuevo, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos contentos. Bueno, pues antes de irnos a esa experiencia en Costa de Marfil, yo quería preguntarte sobre cuál es el carisma de los terciarios capuchinos para que podamos entender un poco mejor esa misión. Los terciarios capuchinos tenemos un segundo nombre, que es el de amigonianos, que a veces se nos conoce más como por él. Nuestra misión es sobre todo la atención a los jóvenes que tienen problemas. Desde ahí hemos ido abarcando con estos 130 y pico años pues, diferentes tipologías, pero sobre todo es un poco atender a jóvenes que, pues eso, que no se encuentran, que se meten en problemas, o bien los jóvenes que están viniendo actualmente desde el África o desde otros países, todo el tema de niños en protección, todo eso trabajamos. ¿Y en Costa de Marfil, concretamente, en qué lugar estuviste? Pues yo estuve en la capital, en uno de los barrios más alejados de ella, muy cerquita de la cárcel. Es la primera realidad a la que cuando llegamos nos hicimos presentes y hemos continuado allí hasta ahora. Es una realidad dura porque tenían una cárcel pues eso, con más del doble de la capacidad y donde había un pabellón donde solo eran menores. Se puede ir a la cárcel allí a partir de los 13 años. Entonces había pues entre 100, 120, a veces ha habido más. Entonces nuestra labor era sobre todo la de buscar a la familia, que muchas veces ni sabía que sus hijos estaban allí, ayudarles a entrar en contacto con los jueces, buscar la salida
Y después, cuando estaban ya fuera, pues intentar, pues desde la formación profesional o desde un poco la búsqueda de los oficios, que consiguiesen ellos reincorporarse. Entonces allí tenemos actualmente 2 centros de acogida, uno más para chicos y después hicimos hace unos 12 años un centro para chicas adolescentes, con otro tipo de problemática, pero también desde la formación en oficios para que pudiesen aprovecharlo e insertarse. ¿Cuál es la realidad de Costa de Marfil? Porque desde aquí, bueno, cuando hablamos de África, todo nos suena como un conglomerado, pero como todo es lo mismo. Me imagino que cada país será distinto, ¿no? Tengo entendido que Costa de Marfil goza, digamos, de cierta paz, cierta tranquilidad, ¿no? Costa de Marfil es un país muy potente. Tiene muchas riquezas, pero también mucha desigualdad social. No es pacífico. De hecho, hemos estado 10 años en guerra civil, desde el 2002 al 2012. Yo llegué un mes antes y se dividió el país en 2 partes. Y durante los 17 años que he estado, pues 10 han sido pues, en ese conflicto, hasta que al final pues, la zona norte atacó el sur y consiguió dominar la capital y todo lo demás. Y desde ahí hay un presidente que sigue en el poder y bueno, hay más estabilidad y hay más desarrollo. Pero sí que se nota mucho la desigualdad interna que hay entre la gente y muchos barrios marginales en los que solemos trabajar y mucha gente que lo pasa mal. Aunque vivan en la misma capital, es difícil cada día el poder comer. ¿Hablamos de una población mayoritariamente rural o una población que ha migrado del campo a la ciudad? La capital son 5 o 6 millones de habitantes. Nuestro barrio tenía 1,5 millones. La mayoría era gente que venía de fuera. Hay un gran éxodo del pueblo, desde la zona rural hacia la ciudad, con todos los desajustes que eso supone y con la necesidad de poder comer cada día. Entonces, al final han nacido oficios de inmediatez, donde la persona si cae enferma no come porque no ha podido vender y donde cada uno se tiene que buscar la vida en el día a día. ¿Y desde cuánto tiempo lleváis allí los amigonianos? Llevamos unos 30 años actualmente. Tú has dicho que has estado 17 años. 17 años. Y fundamentalmente, por lo que nos dices, en ese ambiente de estar acompañando a adolescentes y jóvenes, siempre. Estoy preguntando. ¿O también lleváis parroquia u otras tareas pastorales o específicamente os dedicáis fundamentalmente a esto? La misión nuestra sobre todo son los 2 centros. También colaboramos con la diócesis, con las parroquias en las que hemos estado. Daos cuenta que es una zona de gran expansión de la Iglesia Católica. Nuestra primera parroquia, cada 3 o 4 años se iba subdividiendo en una más, 2 más, una más. O sea, al final hemos visto que la parroquia madre, en estos años que he estado yo allí, ha podido crear 10 parroquias más. Y parroquias potentes. ¿De qué tamaño era originalmente de habitantes? Pues a lo mejor 2.000 personas cada fin de semana, podríamos decir. De hecho, las iglesias en Costa de Marfil las paredes son abiertas, porque a veces cuando tienes una gran celebración hay muchísima más gente fuera que la que cabe dentro del templo. Y eso que se hacen templos ya grandes. Pero la capacidad de crecimiento es tan grande que al final la población se vuelca mucho en la Iglesia Católica. Es cierto que van naciendo otras iglesias también minoritarias, pero la Iglesia Católica tiene mucha presencia. Cuando dices mucha presencia, ya lo has dicho, de laicos, también de sacerdotes y religiosos. Sí, imaginaos que en el seminario de Avillán, a cada diócesis le dan un máximo de 50 seminaristas por diócesis, porque si no se llenaría y sería imposible educarlos. Sí. Entonces, al final, tienen una capacidad limitada de poder enviar seminaristas cada año, pero 50 cada año, imaginaos. ¿La Iglesia Católica, digamos, está en aumento en Costa de Marfil? Sí, muchísimo. ¿Exponencialmente? ¿A qué factores se debe? Porque en otras partes, digamos, hay un retroceso de la Iglesia, pero sin embargo, en algunos países hay como cierto aumento. Yo creo que la fama que tiene la Iglesia Católica en Costa de Marfil es que es seria y que mantiene su palabra y mantiene la doctrina frente a todas esas nuevas iglesias que nacen pentecostales, protestantes, que son un poco a la carta. Entonces la gente primeramente se ve atraída por ellas,
pero cuando ya van viendo que no son lo que dicen, pues al final van volviendo a la Iglesia Católica. Tú has estado en el campo de la infancia. Quería preguntarte un poquito en Costa de Marfil, cómo está el sistema de infancia, el sistema de protección, la educación. ¿Hay acceso a la educación? ¿Hay dificultades? Hay acceso a la educación. Las dificultades son de las familias vulnerables, que como tienen que pagar todo. No es gratuita la educación. No. La universidad sí que lo está siendo, pero acceder a la universidad es complicado. Entonces, lo complicado, o sea, lo que realmente les cuesta a las familias ordinarias es poder pagar cada mes todo, porque tienes que pagar la libreta, el libro, tienes que pagarlo todo, absolutamente todo, y si no lo has pagado, tu hijo no entra. Entonces, el mes a mes es realmente costoso, porque al final tú vas haciendo tus economías, pero cuando tienes un paludismo, cuando tienes cualquier cosa que te rompe un poco la economía del mes, muchas veces lo pagan los niños, los jóvenes. O sea, daos cuenta que, por ejemplo, una familia que es numerosa va a favorecer la familia, el padre, que vayan los pequeños y lo pagan los mayores. Y muchas veces los mayores tienen que ir a buscarse la vida para ellos mismos pagarse los estudios. Y eso a veces no funciona. ¿Y existen fuentes de empleo para poder subsanar? Sí, mucha creatividad, desde limpiar zapatos, ir vendiendo cosas por la calle. De hecho, muchos niños los ves que van y vuelven de la escuela con algo que vender. Entonces ya de esa manera se consiguen el transporte o se consiguen algo para comer, porque a veces llegan a casa y no tienen nada. ¿La situación de niños de calle, sin familia, o la familia arropa mucho a los niños? No hay muchos niños de calle. Hay muchos niños en la calle, daos cuenta que es un ambiente tropical, por tanto no cuesta casi nada dormir en la calle. Es muy peligroso por todo el tema de abusos, por todo el tema de violencia, pero es que puedes dormir. De hecho, la gente de normal en la aldea nuestra se acuesta primero en la calle y hacia las 12, la 1 de la madrugada, cuando ya baja un poco la temperatura, se mete dentro de las casas, porque es insoportable dormir dentro. Eso permite a muchos niños salirse, estar fuera, se van desconectando poco a poco de la familia y después cuesta volver. ¿Y el acceso de la educación de estos niños de la calle están por ahí bambando, o hay algún programa de captar a los niños de la calle para que vuelvan a sus familias o a algunos hogares? Hay una limitación, que es que la ley marfileña te impide volver a la escuela cuando pasas de una cierta edad. Entonces, en ese momento, si has perdido 2 o 3 años, ya no vuelves. Y hay muy pocos programas, la mayoría son asociaciones locales, ONGs, que promovemos un poco el reenganche en ello, pero es complicado. ¿Y la presencia de la Iglesia en la educación en Costa de Marfil? Sí, muchísimos misioneros que tienen, de hecho son conocidos porque tienen centros educativos de calidad a coste básico, y de normal yo creo que la gran parte de las familias aprecian y buscan ese tipo de centros. Además los encuentras por todo el país, en las zonas rurales donde nadie llega. Muchas veces encuentras una escuelita de unas religiosas o algo así. Y como ocurre en muchos países de África, en Costa de Marfil, ¿los habitantes también quieren salir, quieren inmigrar a Europa? Sí, hay un gran bulo de lo que es venir a Europa. Yo me acuerdo que hablando con nuestros jóvenes, pensaban básicamente que tú ibas a un banco, metías una tarjeta y el banco a ti te daba dinero. No es tu dinero el que tú sacas, sino que es el mismo banco el que te da porque tu país tiene mucho dinero. Entonces, romper eso era casi imposible. De hecho, había veces que, ya no solo tú, sino conseguías gente que hablara de ello y ese bulo pues está por ahí, ¿no? Y ante el sufrimiento y todo lo mal que lo pasan, pues siempre piensan que allí estará mejor, sin darse cuenta que todo el trayecto que van a pasar hasta llegar aquí es insufrible. Y dentro de ¿eres sacerdote? Perdón. Sí. Eres sacerdote. ¿Tú estarías también como sacerdote, aparte de acompañar a estos jóvenes? ¿Qué otros aspectos vives allí en la misión? Nosotros ayudábamos los fines de semana en la parroquia, en las diferentes parroquias que hemos ido acompañando, nos hemos ido entrando. Pues la idea era un poco ayudar en la catequesis, las celebraciones litúrgicas, participar de la vida de los grupos de base, y la verdad que era muy rico. ¿Cómo es más o menos una parroquia allí? ¿Es similar a las de aquí? ¿Es diferente en el aspecto pastoral, en el aspecto...? Es muy diferente.
muy diferente. Los laicos son muy potentes. ¿Podéis describir un poco eso? Las comunidades de base se reúnen todas las semanas y se reúne casi toda la comunidad para por la noche escuchar la palabra, rezar juntos una vez a la semana. La catequesis es muy exigente, tanto para bautizarse, que tienes diferentes edades, siempre tienes grupos de adultos, grupos de niños, de adolescentes, pero son 4 años muy exigentes para poder bautizarte. 4 años de adultos o de niños hablas. De todo. De todo. De todo. Son diferentes etapas, pero van igual. Y la verdad es que ves cómo viven la fe, la bailan, constantemente la cantan con toda su fuerza y las celebraciones son muy, muy buenas, o sea, muy, muy ricas. Una celebración de domingo básica es 1:15, 1:30 de normal. Día de fiesta, pues hacer 3 horas, 4 horas, pero no porque tú te enrolles, sino porque es que lo quieren bailar y se pueden pasar media hora bailando cada canción. Y al final de la comunión, pues bueno, aquello ya es hasta que tú dices, bueno, ya paramos, que hay que irse a casa, pero si no estarían bailando todo el día. ¿Cómo se compagina esto de los bailes? Me llama la atención con la liturgia, ¿no? Lo Pues viven sí, con mucha naturalidad. totalmente, está completamente integrado. De hecho, hay algunas cositas que cambian en el rito. Por ejemplo, cuando cantamos el Gloria, nos sentamos, porque eso puede ser de 1/4 de hora. Cuando lees el Evangelio hace tanto calor que también te sientas para escuchar el Evangelio. Entonces, hay ciertas cosas que cambian, pero es un poco por la... Por la idiosincrasia propia de la... Cuando tú haces la aspersión, te dan un manojo de hierbas con un cubo de agua y un monaguillo, y hasta que no acabas el cubo no vuelves al altar. Y a lo mejor somos 5 o 6 sacerdotes y son 5 o 6 cubos diferentes que vas tirando agua por encima de todos y les encanta que les mojes. Aquí vamos con 3 gotitas y casi nos molesta, ¿no? Entonces ahí viven la liturgia muy fuertemente, ¿no? Tiene mucho sentido, tienen buena formación, la palabra de Dios la conocen muy bien, a veces casi la formación que tienen en catequesis es tan fuerte que después se les queda, ¿no? Y después te pueden dar citas bíblicas perfectamente de memoria. Yo creo que tienen una formación muy bien, muy lograda. Podríamos decir que lo que es el estudio de la Biblia o la lectura del Evangelio y la Biblia en general es, digamos, uno de los puntos fuertes de la pastoral allí en Costa Marfil. Sí, desde las homilías, pero también las reuniones de entre semana de los propios laicos. También ellos se ve que eso semana a semana es una buena formación que reciben. Y dentro de lo que es la lectura de la palabra existe también una parte no solamente instructiva, sino vivencial de cómo ellos viven la palabra al día a día. Sí, eso es lo que sale sobre todo en los encuentros. En la aldea nuestra eran los miércoles. Entonces ahí se pasaban 1:30, 2 horas sin el sacerdote, ellos reunidos, pues eso, unos dando ejemplos, otros explicando algo de la palabra de Dios, leyendo algún texto que habían conseguido otro sitio, y al final sí que veías, ¿no? Ese contraste entre la vida animista y la vida cristiana católica. Pues bueno, los de fuera lo hacen así, nosotros tenemos que hacerlo así. Ellos van marcando mucho la diferencia que existe en el hecho de ser cristiano. ¿Y estos grupos que se reúnen tienen algún coordinador que tiene, digamos, algún reconocimiento de la parroquia? ¿Son grupos parroquiales y cada vez hace alguien de coordinador para la lectura de la palabra? ¿Alguien se forma? ¿Cómo? Son ministerios. Ministerios. Son ministerios y el párroco es el que nombra al responsable de cada CEB, de cada comunidad de base. Y son personas que tienen autoridad moral, igual que el catequista. El catequista es único y los demás son animadores. El catequista es el que marca un poco y controla la comunidad y la catequesis que se da. ¿Y cómo es allí la devoción a la Virgen María? Uy, muy fuerte. De hecho, es el gran distintivo entre los católicos y el resto. De hecho, actualmente estaba pasando que como tenía tanta presencia y tanta fuerza la Virgen María, habían iglesias pentecostales que empezaban a meterlo en su programa como una forma de atraer. Pero la Iglesia Católica es muy conocida sobre todo por la devoción a la Virgen. Es curioso en la evangelización, ¿no? La figura de, la persona de la Virgen María, ¿no? Como distintivo, pero también a la vez como hay un replanteamiento de otras iglesias que tenían como la Virgen un poquito apartada, como hay también como una reformulación de la importancia de la Virgen, ¿no? En los pentecostales, por ejemplo, y en otras iglesias más cercanas, ¿no?
Hay iglesias que la niegan completamente, hay iglesias que se acercan a nosotros en plan conflicto para decir es que la adoráis, es que la metéis como si fuese Dios, y se saben explicar muy bien, ¿eh? No la adoramos, es una devoción, pero la queremos mucho porque es nuestra madre. Y la verdad es que lo explican muy bien. O sea, yo creo que están bien formados. Pues nos vamos a ir a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Estamos en Radio María, en la Aventura de la Fe, y esta noche estamos entrevistando a Fray José Vicente, que es terciario capuchino y que está compartiendo con nosotros su experiencia misionera en Costa de Marfil. Antes de la pausa ya nos ha contado muchas cosas sobre la realidad de allí. Nos habíamos quedado hablando de esa devoción a la Virgen María. ¿Hay alguna advocación especial o alguna fiesta a lo largo del año más importante? La Asunción de la Virgen es una gran fiesta para todos ellos, que la preparan con peregrinaciones, y Nuestra Señora del África también, que la tienen en la basílica, en la catedral, y también en la basílica de Yamoussoukro. La Inmaculada también está muy presente. Son devociones que ellos viven muy, muy intensamente. Dentro de todo esto, ¿tú fuiste allí voluntariamente o es propio de tu vocación y carisma amigoniano, que simplemente os destinan a distintos lugares o ya está? No sé cómo las órdenes religiosas os organizáis en esto. Funcionamos por obediencia. Tenemos el voto de obediencia. Yo la experiencia que he tenido toda mi vida es que siempre me han preguntado si queremos mandarte aquí, queremos que hagas aquello, ¿qué piensas? Entonces, la verdad es que me pilló por sorpresa. Aún me acuerdo que fue uno de mis mejores amigos y compañeros el que me lo propuso el día de mi cumpleaños, que no me solía llamar, pero cuando me llamó me sonó raro y había trampa detrás. La verdad es que me quedé, pues bueno, sin saber qué responder. Pensé enseguida cómo se lo cuento a mi madre. Y desde ahí, pues bueno, me animé y la verdad es que fui con una mente muy abierta. Y la verdad es que he aprendido mucho allí. He aprendido mucho de nosotros y de ellos, sobre todo de cómo viven la fe. Me han sorprendido, me han dado mucho ejemplo de la potencia que tienen estas personas de transformación, de lectura de la vida, de superación, porque viven muchas dificultades y muchos problemas, y cómo desde la fe los van superando y siempre me han dado envidia en ese sentido. Y también esa lectura de la trascendencia, de que al final los problemas se pueden sobrepasar si te fías de Dios y tiras para adelante, y encontraban una fuerza que nosotros desde nuestra lógica no era tan evidente, ¿no? Entonces yo creo que he aprendido mucho de ellos. Desde ahí, en ese aspecto, ¿tú has notado mucha diferencia entre los propios problemas de los jóvenes de allí y los problemas de los jóvenes de aquí? ¿O es similar? No, son diferentes. Allí viven en un modo supervivencia, todos ellos, de forma que al final es cuando han perdido la esperanza y ya no ven ninguna salida, que se van hundiendo cada vez más. Y en cambio, cuando encuentran esperanza y cuando encuentran un apoyo, ellos mismos se lanzan mucho más de lo que nosotros somos capaces. Tenemos muchos ejemplos de niños que han pasado y que han superado y que están muy bien a nivel de éxito social, cosa que aquí a veces nos cuesta mucho más, porque están más en modo pasivo y van más cumpliendo, pero sin tener ese fuste
ellos tienen, ¿no? Y la verdad es que allí sí que yo creo que sí que hemos aprendido mucho de ellos, ¿no? También es cierto que hemos intentado adaptar nuestra pedagogía a la forma de pensar y de ser de ellos, y yo creo que hemos ido poco a poco, en tantos años, en 30 años, hemos ido pues consiguiéndolo, ¿no? Vosotros os caracterizáis por una pedagogía especial con, digamos, con jóvenes, no voy a decir delincuentes porque me suena como mal, pero que tienen una serie de problemas. A la hora de abordarlos allí donde hay tanta escasez, donde a lo mejor han estado abandonados de la familia, ¿cuáles son los aspectos que más trabajáis con los jóvenes allí? Nosotros tenemos como una máxima, que es: ellos no son el problema, pero están en problemas. Entonces, la idea nuestra allí siempre es que tú creas que tú puedes salir y no perder la esperanza ni nosotros en ti, y con el tiempo que tampoco la pierdas tú en ti mismo. La idea es desarrollar capacidades. Imaginaos que, por ejemplo, los talleres de formación los llegamos a adaptar para niños y jóvenes que sin leer ni escribir podían aprender un oficio. Entonces, eso suponía que cualquiera de ellos tenía la oportunidad de salir, de aprender el oficio, de conseguir el diploma, de conseguir unas prácticas, de conseguir pues eso, un trabajo después, ¿no? Eso nos ha permitido pues eso, el ir adaptándonos y dando solución a eso que hemos ido encontrando, ¿no? ¿Qué les falla? La familia, que se defrauda fácilmente y que después de tener tantos niños como puedes tener una familia, tienen que elegir. Por lo tanto, los primeros que caen son los que no son obedientes o los que les avergüenzan. Conseguir que la familia vuelva pues era bien complicado. Muchas veces era demostrarles que su hijo estaba aprovechando del tiempo, mirar lo que es capaz de hacer, venir a los talleres, que os lo demuestre en casa, y al final poquito a poco iban entrando, ¿no? Otra cosa que fallaba es un poco lo vulnerables que son después, porque al final sabes que tú los formas, pero que los metes en un sistema de explotación en el que tienen que sobrevivir con salarios mínimos, que a lo mejor después de trabajar todo un día le daban un poco de comida y ya está, y así tienes que aguantar durante meses hasta que tu patrón ve que lo haces bien y te puede poner con un puesto de un poco mayor responsabilidad, o te deja llevar la caja o la llave del taller, y así es poco a poco como van ascendiendo, ¿no? Pero la verdad es que era una situación difícil y dura donde hace falta realmente resistir. Y yo creo que enseñarles a resistir era importante, porque son gente que se cansa enseguida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues aprender a aguantar y a tirar para adelante, pues es una de las cosas que tienen que aprender, o sí o sí. Yo sé que sí, aquí en España tenéis como todo un movimiento amigoniano, gente que colabora, que participa y que, bueno, son un gran apoyo para la congregación, el movimiento amigoniano. ¿Existe también allí en Costa de Marfil? Sí, tenemos gente que está cercana, gente que ya tenemos pues esos contactos para que los chavales vayan a ciertos talleres. Tenemos gente laica pues que apoya y que a veces acoge a los niños en sus casas. Tenemos un grupo de laicos más nuestro que siempre han hecho actividades con ellos y que los sacan y les van enseñando un poco una vida más normal. Y también un poco la población en la que vivimos, la aldea en la que estamos, pues nos conoce muy bien. Muchas veces son hijos de las propias familias y al final pues tenemos un buen ambiente que nos protege. De hecho, cuando fue en el 2012 el ataque a la capital, yo sé por buenas fuentes que fue el pueblo el que nos salvó, que nos hicieran algo, porque se hicieron de parapeto para que los que venían no entraran O sea, sí que estuvieron allí, sí que, bueno, hicieron de todo, pero a nosotros nos respetaron la vida. Y yo creo que en ese sentido, pues, es gracias a la relación que teníamos con la gente del pueblo y de la aldea. Cuando dices el pueblo y la aldea, ¿cuántos habitantes tenía más o menos? Unos 300, 400 puede ser. ¿Y ahí vivíais, pero trabajabais también ahí o ibais...? No, nosotros siempre vivimos en los centros en los que trabajamos. Vale. La comunidad vive dentro del centro porque nos dedicamos 24 horas a los chavales que están allí. Entonces, ese centro estaba en el borde de la aldea, era la última aldea, porque después ya estaba la laguna, y nosotros estábamos en uno de los bordes de esa aldea. Entonces, estábamos casi al final del todo, y eso nos salvó de que la gente que venía pues fuese filtrada. Y actualmente el país, ya has dicho que está relativamente estable, ¿no? ¿Eso propicia que todo vaya mejorando? ¿Tú ves mejoría a nivel de trabajo, a nivel Hay una de mejoría economía, visible. a nivel de agricultura? No sé tampoco propiamente de
el país tendrá de todo, ¿no? Me imagino como cualquier país de África, en cuanto a minerales y... Es un país muy rico. Muy rico. Tiene minerales, petróleo, tiene mucha agricultura, es un gran productor de café y de cacao. Claro, eso está en manos de gente muy poderosa, que a veces están al origen de los conflictos también. Sí que se ha notado, porque por ejemplo cuando estaba yo había una sola autopista que unía la capital primera, la nuestra, Abiyán, con la capital oficial, Yamoussoukro. Ahora cuando estoy yendo últimamente me encuentro que están haciendo la cuarta, la quinta, la sexta autopista. Han hecho puentes nuevos, los semáforos funcionan, o sea, sí que se nota a nivel físico que hay una mejoría. La gente sigue viviendo en modo de subsistencia, se ve más limpieza también. Y bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que salir de esa pobreza extrema en la que viven, sobre todo en la capital, es complicado. Y has dicho que la educación no es gratuita y la sanidad tampoco, me imagino. Si tú tienes un accidente y te tienen que operar, vas al hospital, te dan la receta con todo lo que tienes que comprar, entre ello la aguja con la que te van a coser, el hilo, el betadine, todo. Solo cuando lo traes y le pagas al médico, te operan, estés como estés. Y pagas todo. No hay seguridad social en ese sentido. No estás cubierto, nada. Entonces, el que tiene dinero sale adelante y el que no, pues, o cosas tradicionales, o a pedir dinero, o a endeudarte. Por el mismo argumento, ¿no existe, digamos, pensión de jubilación? ¿O sí? Lo ha intentado el gobierno. Sí, a ver, sí que pagas impuestos para la jubilación, pero bueno, es tan baja el salario que es casi ridículo. Pero sí que hay, realmente sí, pero no, la gente no consigue vivir de ello. De hecho, incluso los funcionarios tienen que tener 2-3 oficios más para poder subsistir. De hecho, tú vas a un ministerio o a un despacho y la señora secretaria tiene ahí una neverita con helados o con alguna fruta para poder vendértela y sacarte unas monedas, porque si no tampoco... Llama la atención cuando uno llega a Costa de Marfil la cantidad de gente joven y de niños. Impresionante, igual que las iglesias. Las iglesias, 2/3 son jóvenes de menos de 25 años. Muchísimos. En época de exámenes la iglesia está 24 horas abierta, llena de jóvenes rezándole a Dios para que les apruebe, porque claro, lo han ido con tantas dificultades estudiando que al final si Dios lo mete en la mano es difícil que lo saquen, pero sí. Sí está llena, ¿eh? De hecho la gran fuerza de este país es la juventud que tiene. ¿Y la pastoral juvenil cómo funciona allí? Es muy potente, tienen grandes manifestaciones, son responsables en sus propias parroquias, están muy implicados. Los coros son una maravilla. Tú vas a una parroquia normal y corriente, tienes 4 o 5 coros que cada una canta 2 o 3 misas diferentes, están todos súper organizados, son catequistas, tienen retiros mensuales, los mismos coros incluso. Que el coro, el más coro que cantar, es como una asociación cristiana, ¿no? El coro tiene su propio... O sea, rezan al principio, rezan al final, cuando ensayan también rezan, tienen retiros, tienen su parte de cuidar la fe, aunque sean coro, como coro. ¿Tienen su asesor o su dirigente espiritual? Y además las canciones pasan los filtros que tienen que pasar. O sea, son canciones muy bien pensadas, muy vividas por la gente, pero cantan muy bien, cantan a voces, tienen siempre un órgano. En todas las iglesias cada grupito tiene su órgano, eso no falla. ¿Las canciones son pautadas o ellos mismos van elaborando canciones? Ellos inventan. Tienen muchísima creatividad para inventar canciones. Hay artistas muy famosos en Costa de Marfil que han ido promoviendo mucho la canción religiosa y la verdad es que sí que funciona bien. Imaginaos una radio como los 40 principales, que más de la mitad de las canciones sean religiosas. Es que eso es Costa de Marfil. O sea, tú pones los 40 principales de allí y son todo canciones religiosas. Y ahora que se acerca el verano y de diferentes diócesis de España salen jóvenes a través de las delegaciones de misiones para vivir experiencias misioneras, ¿dentro de los amigonianos también tenéis alguna organización o estructura que permite a jóvenes de aquí de España, por ejemplo, ir a vivir alguna experiencia misionera? Nosotros lo orientamos un poco más hacia América Latina.
Daos cuenta que Costa de Marfil habla en francés y se convierte en una dificultad para nosotros. El hecho de ir allí 1 mes, 2 meses, sí que ha habido gente que ha venido mientras estaba yo allí y ahora también van yendo, pero siempre la lengua es un freno para nosotros. Entonces orientamos más hacia América Latina. Y actualmente estamos un poco organizando también un sistema un poco ya más estructurado para promover la presencia en misión. Cuando dices un sistema, ¿te refieres también a una formación específica? Sí, claro. La idea es un poco identificar lugares donde se puedan hacer con sus características, qué formación son necesarias, qué tiempo es bueno para irse, un poco dar más detalles y favorecer ese contacto directo entre aquel que está interesado con aquello, pero la formación está claro que está dentro. Porque claro, en ese aspecto, esas experiencias tienen que ver también como su carisma. Sí. Supongo que irán a colegios con niños. Sí, hay veces, la mayoría de veces han venido con nosotros, pero también han sido experiencias muy abiertas, porque hay veces que cuando han venido para 3 o 4 meses los hemos acompañado a una experiencia, pues a lo mejor en el norte, porque a lo mejor la persona que venía tenía más una formación sanitaria, entonces prefería un poco para ahí. Entonces hemos ido siempre en contacto con los demás religiosos y religiosas para que vayan pues aprovechando de sus talentos para ponernos al servicio, y la verdad es que muy bien. África en general se está quejando de que sus talentos se están yendo todos de África. Es normal debido a tantos problemas, tantas dificultades y tantas guerras. Eso también se nota, supongo que también en Costa de Marfil, ¿no? Deben ser todos los países en ese aspecto. Sí. Que los talentos se van. Sí, es difícil, teniendo un gran talento, quedarte en el país porque al final la política se mezcla, las envidias también, entonces al final es bien complicado el tener éxito allí. Y la visita del Papa a África, que no ha ido a Costa de Marfil, pero ha ido a otros países también, ¿ha sido importante para él o simplemente es como si aquí fuera otro país de Europa? Entonces no le hacemos casi caso. No, ellos estaban orgullosísimos porque al final se sienten muy africanos. La verdad es que ellos estaban muy atentos a todos los mensajes, veías a la gente enchufada a la televisión, cómo iban pasando los mensajes por las redes sociales de ellos. Yo creo que tiene un gran impacto y las palabras del Papa han marcado mucho no solo el país en el que ha estado, sino todo el continente. Has hablado de las redes sociales. Yo quería preguntarte la influencia de las redes sociales en, digamos, lo que es la globalización o la pérdida de valores, o cómo está influenciando la juventud, las redes sociales. ¿Hay un buen uso? ¿Está haciendo que la juventud tenga perspectivas no correctas? Porque me imagino que habrá bastante conexión de redes sociales. Sí, están completamente conectados todos. Está la parte buena y la parte mala. Todos los movimientos de música cristiana son muy potentes en redes sociales en aquellos países. La mayoría de músicos tienen canciones religiosas, por no decir todos, tanto los musulmanes como los que son cristianos. Y en ese sentido hay mucha cultura cuidada por la red social, ¿vale? Sobre todo el tema de música es muy potente, ¿no? ¿Qué pasa también? Que al final tienes muchos jóvenes ociosos que con pocos medios, un ordenador, una conexión a internet, se pueden dedicar a cualquier cosa. Y entonces tenemos muchos hackers, mucha gente que se dedica a piratear, a montar pues de todo. Entonces tienes las dos partes, ¿no? La parte buena, que realmente todo lo positivo de estos países, de estas culturas, la están sacando. Y hay canciones perfectamente que son conocidas aquí, sobre todo en Francia, porque es más cultura más cercana que vienen de allí y que la gente escucha. Y después tienes toda esa parte de los hackers que es muy peligroso conectarte a cualquier red por allí, porque enseguida mi Facebook me lo piratearon allí, por ejemplo. Y la afluencia, digamos, aquí en España, ¿tenéis relación con gente de África? ¿Tenéis algún programa, alguna cosa puente, no? Porque, claro, uno de los problemas que estamos aquí afrontando es el problema de no sé si llamarlo problema o el fenómeno, ¿no? de la inmigración, que es algo, que está ahí, que lo tenemos que afrontar como Iglesia, desde nuestro punto de vista. No sé, vosotros que tenéis experiencia in situ y después que veis aquí el panorama, también me imagino que en algún centro de menores también tendréis menores no acompañados que vienen de África. ¿Cómo se vive eso? Desde la Fundación Amigo tenemos muchos programas para emigrantes, muchísimos. Tanto los de primera acogida, ahí trabajamos con el centro de acogida de emigrantes, que está ahí en el casco viejo. Tenemos bastantes pisos, por ejemplo en Torrent tenemos 4 pisos de acogida
Tenemos el hogar de familias, que la mayoría de ellas también son extranjeras. Tenemos los programas de emancipación, que es cuando ya llegan a los 18 años y tienen una alternativa durante año y medio, 2 años, para poder terminar aquello que estaban empezando, y ya sea de estudios, ya sea de prácticas, para que realmente se puedan integrar. Y yo creo que la respuesta nuestra está muy centrada actualmente en ellos. Igual que hace unos años estuvimos con el tema de Ucrania y otros problemas que han ido saliendo, ahora el tema de los inmigrantes es uno de los principales centros nuestros de atención. Y de hecho muchos de los educadores nuestros son ya extranjeros. Ha salido hace una semana, en la última parábola, un artículo escrito por 2 musulmanes, educadores nuestros, sobre San Francisco y el trato con los musulmanes. Y yo creo que a ver, se lo pedimos expresamente a ellos para que profundizasen y realmente lo trabajaran ellos. Y la verdad que ha sido muy bonito. La experiencia para ellos personalmente, yo creo que el artículo también ha salido muy bien. Hay un fenómeno que a mí me llama la atención, y es que a veces viene gente de otros países, de América Latina principalmente, pero también de África, ¿no?, que en sus lugares de origen eran muy, digamos, muy implicados en la Iglesia, pero aquí parece que no encuentran su espacio, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido experiencia de ello. Hay una ruptura que da mucha pena, porque es gente que profundamente son religiosas, ellos son cristianos, y no llegan a encontrarse. No llegan a encontrar un caldo de acogida en las parroquias, y nos cuesta. Entonces, al final es poquito a poco que vayan creando un grupito entre ellos para ir, pues eso, un poco cuidando su fe. Me gustó mucho que este año pasado, este curso actual, hubo un día que favorecía un poco la presencia de Iberoamérica en las parroquias. Lo aprovechamos en la nuestra y yo creo que les gustó mucho, ¿no? De hecho, hubo un coro venezolano que vino a cantar, se pusieron a llorar algunos de ellos al escucharlo, pero no puede ser algo puntual. Tenemos que crear un espacio para que ellos puedan vivir su manera particular de vivir la fe, y eso aún nos cuesta. Hemos hablado de la gente y de los misioneros cuando regresan. Pues es un poco complicado, porque yo me daba cuenta que al final, como trabajas como en dos mundos diferentes, o vives en 2 mundos diferentes, tienes que crear una ruptura, ¿no? O sea, tu forma de trabajar, de vivir y de pensar de allí, y cuando vienes aquí es otra diferente, ¿no? Que no puedes integrar del todo, ¿no? Entonces vuelves con bastante añoranza, vuelves con una atadura hacia aquellos que no consigues liberarte. Y yo me acuerdo que tuve que decirle a mis amigos de allí y a mis compañeros: dejadme un tiempo para que me oxigene, me adapte aquí, porque si no voy a estar dividido en 2 mundos que no es sano, ¿no? Tengo la suerte de que cada 3-6 meses vuelvo por allí. Entonces eso me permite guardar el contacto, acompaño a mi provincial, y eso la verdad es que me viene bien para estar al día, y me da mucha confianza el que actualmente sean nuestros religiosos africanos los que estén asumiendo responsabilidades y que lo están haciendo muy bien. Y lo están haciendo a lo africano, que aún me gusta más, ¿no? O sea, nosotros al final, aunque no quieras, tú llevas un modelo europeo de intervención con menores, y lo intentas africanizar, lo intentas adaptar, pero hasta que ellos no llegan y están ahí para hacerlo bien, no es real. Y la verdad es que muy bien, muy orgulloso de ellos. Pues con este mensaje de esperanza llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros, todo un placer. Despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores, y les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, recuerden que pueden volver a escuchar este programa descargando el podcast desde la web de Radio María, y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.